Empezamos el tema 8, que es el ser humano a la luz de la filosofía, donde vamos a ver por la interpretación de diferentes autores y movimientos filosóficos dentro de la historia de la filosofía. Obviamente nosotros nos vamos a detener, como hacemos siempre, en autores y corrientes de pensamiento importantes para el segundo de bachillerato. Por eso no todo el tema es lo que vamos a dar, sino que nos vamos a centrar en esos contenidos como siempre hacemos. Entonces, para empezar, así un poco como introducción, nos encontramos este primer apartado donde nos van a hablar pues, de diferentes matices, ¿no? En la Edad Antigua, dentro de la filosofía griega, ya hemos hablado un poco de ella con Platón y Aristóteles, lo que se va a hacer es preguntarse qué es el ser humano, y lo que se va a contestar a esa pregunta es que la diferencia que nosotros tenemos respecto a los demás animales es la racionalidad. Una racionalidad especial, la cual nos va a dar además la autorización de un lenguaje complejo. Eso es algo importante, ¿no? No vamos a entrar en el debate de si otros animales tienen o no tienen lenguaje, tienen o no tienen algún tipo de racionalidad. Estamos en Grecia en la antigüedad, para ellos los únicos somos nosotros, y eso nos va a dar esa posibilidad de establecer dos cosas muy importantes. Por un lado, lo que es tener una moral, cada uno tiene una serie de principios morales que le justifica, ¿no? Y que hable, que explica, somos capaces de juzgar una acción, de decir si está bien o está mal y el por qué. Por lo tanto, esa posibilidad de pensar y de establecer esa comunicación es algo muy importante. Y luego además también eso nos permite establecer una sociedad compleja como la nuestra, con una serie de normas, de leyes, de forma artificial, que nos va a permitir pues, tener una convivencia más o menos acertada, pero una convivencia, ¿no? Que en aquel entonces todos conocéis cómo es, porque ya en clase os lo he comentado, y eso pues, nos va a dar esa forma de vida muy distinta. De ahí saltaríamos luego al cristianismo, es decir, finales de la Edad Antigua y desarrollo dentro de la Edad Media, con autores, pues ya sabéis, ¿no? Como San Agustín y Santo Tomás, que nos van a decir lo siguiente. Ahora ellos van a pensar que la característica fundamental del ser humano es el alma inmortal. El alma, algo creado a imagen y semejanza de Dios, algo único para el ser humano. Los animales, las plantas no tienen ese alma. Por lo tanto, esa es la característica que nosotros tenemos distinta. De ahí vendrá luego nuestra racionalidad y vendrán pues otras cosas que nos hablan estos autores, pero esa es la base de todo esto. De ahí luego saltaríamos bastante en el tiempo, nos vamos a la primera mitad del siglo XX con el existencialismo, que ya también algo hemos hablado en clase, ¿no? Un movimiento filosófico que aparece a caballo entre Alemania y Francia, con autores como Sartre o Heidegger, los cuales también van a hablar de cuál es la esencia del ser humano. Para ellos es la libertad, es decir, el ser humano es libre, libre de decidir en cada momento qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Ellos hablan de lo que era la vida individual, es decir, en vez de hablar del ser humano en general, se centran en el ser humano concreto y nos dicen la posibilidad que nosotros tenemos es esa, la libertad, el decidir en cada momento. Eso es lo que nosotros somos y gracias a ello nos vamos convirtiendo cada uno individualmente en la persona que es. En esa decisión, día tras día, cada uno se va formando su propia personalidad. También, otro autor contemporáneo anterior a ello sería Marx. Marx, también igual ya hemos hablado un poquito de él, va a definir al ser humano como un ser trabajador. ¿Entendido? Es decir, él se va a quitar ese lado teórico, ¿no? De la racionalidad y demás que otros autores nos hablan y va a hablar del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo para él es algo práctico. Es decir, el ser humano utiliza la razón imaginativamente para transformar el mundo que le rodea de forma creativa. Es decir, esa labor de transformación del mundo, de hacer el mundo un hábitat posible para la vivencia del ser humano, es lo que nos permite el ser lo que nosotros somos. Y el ser humano se desarrolla en ello, es decir, el ser humano se desarrolla en esa actividad productiva, en ese trabajo diario, contundente que estamos haciendo todos los días y que nos permite pues, tener la vida que nosotros tenemos. También dentro de esta época el vitalismo de Nietzsche, igual también hemos hablado de él, como también se centra en la vida individual y bueno, más adelante también lo abordaremos, como nos dice que dentro de esa vida pues hay muchos factores, ¿vale? Positivos y negativos, son parte de la vida y lo que hay que hacer es vivir esta vida porque no hay otra vida, es una vida solamente material, es una vida solamente sensible y lo que hay que hacer es desarrollar día a día lo que es esta vida que nosotros nos encontramos. Y luego, bueno, esta parte aparece Freud. Freud no le vemos, porque como no entra en segundo bachillerato, pues le dejamos un poquito de lado. Sí que es cierto que, bueno, algún matiz os doy, alguna cosa os explico de él, ¿vale? Pero bueno, simplemente, pues bueno, Freud es uno de los primeros psicólogos que aparece, él habla de la mente humana estructurada en diferentes zonas y él da mucha importancia a lo que es una dimensión inconsciente. En esa dimensión inconsciente es donde el ser humano, cada uno, cada persona va metiendo lo que son sus deseos, sus recuerdos más reprimidos, más escondidos y demás, ¿no? Y eso realmente es lo que hace nuestro núcleo duro, nuestra personalidad dura, lo que cada uno de nosotros somos.
él consideraba que a través de los sueños esa dimensión podía ir saliendo, se podía ir viendo, y entonces el psicoanálisis de Freud, ¿no?, lo que va a hacer es, en este caso Freud, ¿no?, analizar los sueños de ese paciente para poder interpretar qué es lo que le pasa, cómo es, qué es lo que le sucede. Bien, de ahí ya empezaríamos lo que es el tema tal cual, ¿vale? La primera idea es afrontar al ser humano como un animal racional, ¿entendido? Es decir, la primera característica que nosotros veíamos, la primera matiz que nosotros estábamos viendo. El primero que nos va a hablar bien de ellos es Aristóteles. Por supuesto, antes Platón, pero Aristóteles es el que lo va a desarrollar de una forma mucho más filosófica. Aristóteles, ¿vale?, en antigua Grecia, considera que el ser humano es un ser racional y esa es su característica fundamental, eso es lo que realmente le determina. ¿Por qué? Porque esa posibilidad de razón le va a dar a su vez la capacidad de hablar y de pensar. ¿Vale? Volvemos a lo que decíamos al principio, esa posibilidad de comunicarnos, de hablar entre nosotros, ¿vale? Gracias a ello, una persona es capaz de distinguir entre el bien y el mal, lo que decíamos, de establecer nuestros propios principios morales y de razonar si yo veo una acción que está bien, que está mal, por qué está bien, por qué está mal, juzgarla como buena, juzgarla como negativa, ¿no? Y hacer esos juicios de valor que todos hacemos, ¿entendido? Y eso nos permite vivir en una sociedad. Porque esas leyes se supone que son leyes para la buena convivencia y se justifican para esa buena convivencia, ¿no? Nos hablan de ellas, la gente que las crea, nos las venden de esa manera y nosotros luego de nuestro propio criterio podemos juzgar esas leyes y establecer cómo creemos que son esas leyes, ¿vale? Entonces, eso nos da la posibilidad de razonar, más tener en cuenta que en aquel entonces se daba una democracia directa donde la mayoría de las personas, ya sabéis, no son todas, ¿vale?, la mayoría, ya lo he explicado en clase, podía optar a participar en esa asamblea, proponer leyes y votar esas leyes. Por lo tanto, en esa asamblea había que hablar, había que convencer al público de si esto estaba bien o estaba mal. Y eso lo da el poder de la palabra, ¿vale?, como hemos hablado a veces en clase. Por otro lado, también, Aristóteles nos dice que esa posibilidad o esa característica racional que todos nosotros tenemos nos da también el buscar la felicidad. Para él, lo veremos luego más adelante dentro del tema de la ética, el ser humano, el fin del ser humano es la felicidad, buscar la felicidad, encontrar la felicidad. Para ello necesitará una serie de cosas que ya analizaremos. Pero ¿cómo conseguimos esas cosas? Por nuestra racionalidad. Si todos vosotros tenéis una meta en vuestra cabeza que os gustaría ser, trabajar, estar, formar una familia, lo que sea. Si el día de mañana conseguís esas metas, se supone que conseguiréis la felicidad. Bien, ¿por qué tenéis esas metas? Porque pensáis, ¿vale?, que es lo mejor para vosotros, porque pensáis que es lo que vosotros queréis realmente, es decir, lo pensáis. Y como lo pensáis, lo planeáis, es decir, os vais al futuro a planear cómo conseguir eso. Si estáis haciendo, por ejemplo, primero bachillerato es porque el día de mañana queréis estudiar algo y para conseguir ese algo necesitáis primero esto. Entonces sois capaces de pensar, ¿no?, de iros al futuro, de pensar en el futuro para construir el presente. Eso nos lo da la racionalidad y gracias a ello podemos conseguir dicha felicidad, ¿vale? Por lo tanto, razón y palabra para Aristóteles son fundamento de la moralidad y de la sociabilidad humana, es decir, gracias a ellas, ¿vale?, las necesitamos y gracias a ellas conseguimos el tener esa moral y esa sociedad. De ahí luego pasaríamos y daremos un salto en el tiempo con Kant, ¿vale?, Edad moderna, donde él también va a hablar de la razón humana como algo fundamental, como algo básico dentro de nosotros, pero va a diferenciar. Según razón, nosotros tenemos dos tipos de racionalidad, dos usos de la racionalidad. A ver, cuidado, no es que tengamos dos cerebros, ¿vale?, sino que lo utilizamos para dos cosas distintas. Por un lado, lo que él va a llamar razón teórica y por otro lado, lo que él va a llamar razón práctica. La razón teórica es la que nos permite conocer, es decir, es esa parte del pensamiento que todos utilizamos para estudiar. Estudiar, conocer, ampliar nuestros conocimientos, ¿no?, esa parte pues más teórica, ¿no?, de ese estudio, de esa investigación, de esa memorieta, incluso si queréis, ¿no?, donde estamos estudiando diferentes contenidos y donde vosotros estudiáis diferentes asignaturas. Y luego, por otro lado, también tenemos el uso práctico de la razón, es decir, dentro de todo ese conocimiento que yo voy adquiriendo, dentro de toda esa experiencia que yo voy teniendo, decido cómo actuar en cada momento. Es decir, es esa posibilidad de pensar cómo quiero comportarme en cada momento. Si yo hago esto, si yo hago lo otro, si esto, si lo otro, ¿vale? Entonces, esa posibilidad de pensar mi comportamiento es algo único del ser humano, ¿vale? Porque nosotros, ya os digo, lo desarrollamos, lo pensamos, no es como otros animales, ¿vale?, que tienen esos instintos. Por lo tanto, si yo soy capaz de decidir cómo comportarme, nos dice Kant, también es porque somos libres, tenemos una libertad. Kant, lo de la libertad va a ser muy importante para él. Está en un contexto además de ilustración, donde esas libertades
humanas se tienen que dar. También es un contexto pre-revolucionario en Francia, ¿vale? Aunque él es alemán, ya os he contado en clase cómo le llegan muchos ecos de esa revolución. Y entonces esa libertad es importante para el ser humano, tiene que tenerla. Y a su vez, esa libertad de decidir cómo comportarnos nos da dignidad. La dignidad es una palabra muy importante que en este tiempo se le empieza a dar dicha importancia. ¿Por qué? Porque la dignidad es lo que todos los seres humanos tenemos. Es decir, es nuestra condición de seres racionales, conscientes y capaces de decidir. Es decir, todos somos o todos tenemos dignidad porque todos somos iguales. Y como todos somos iguales, nadie puede estar por encima de nosotros y cada uno debe decidir qué hacer, qué pensar, qué decir, con quién estar, dónde ir. Es decir, eso es la dignidad humana, ¿vale? Y por eso cuando se dice hay que respetar la dignidad del otro es porque hay que respetarle al otro como persona, porque todos tenemos esta dignidad. Da igual la condición, da igual la raza, da igual la religión, da igual todo. Simplemente el hecho de nacer ser humano te da esta dignidad. ¿Vale? Y eso es una cosa que Kant va a defender. Y eso, según Kant, es lo que nos hace seres humanos, el tener esa dignidad. Por lo tanto, la razón es la característica fundamental de los seres humanos, ¿vale? Porque es el fundamento de la moral y la dignidad de las personas. Gracias a ello, nosotros somos quienes somos y somos como somos. ¿Entendido?